The Pacific Ocean, the fertile volcanic soil, and the waters from the Andes mountain range provide the south of Chile with privileged conditions for obtaining high-quality agricultural products. Since its creation, agrotop companies have actively participated in the Chilean agricultural development and positioned their products worldwide. With a wide presence in the south of the country, a technical team of excellence, and a network of more than 1,000 suppliers committed with innovation, Group Agrotop Companies holds a leadership position in every single line of business in which it participates. The excellence of its raw materials, complemented with its high technology in each of its processing plants and its strict quality protocols, make possible to position their products like oils, lupinas and others among those who want a healthy, delicious and natural diet. Avenatop excels as an example of the category of agrotop holding at a global level. Avenatop is the main oatmeal processor and exporter in Latin America. It takes rolled oatmeal, groat and flour from Chilean oatmeal to the most demanding markets in 20 countries and 4 continents, making the most of the excellent port connectivity of the south of the country and the several free trade agreements and preferential tariffs that Chile has signed with several countries and economic blocs, including Mercosur, the European Union, the United States, China, India and Japan. HACCP, Kosher, Halal and SMETA are some of the certifications that this company has. Besides, its products with traceability from planting are GMO-free. Oleotop, on the other hand, has the merit of being the first in planting and trading canola oil in Chile, becoming a national leader in the sector, with the most modern production plant in the country. Along with Avenatop and Oleotop, there is Granotop, experts in lupinas, wheat and special cereals, and Saprocen, a company that produces and distributes seeds. These 4 branches constitute Agrotop, whose business model, unique in Chile, are supported by a high-level human team and state-of-the-art technology that guarantee its clients the quality, innovation and reliability from its origin, one of the purest corners of the planet. En esta oportunidad y en este afán de acompañamiento y entrega de información constante, que los tiene a ustedes, los agricultores, como centro de nuestro modelo de negocio, hemos querido dar a esta conferencia un foco más económico, abordando la coyuntura nacional, la situación de los mercados agrícolas internacionales, particularmente en el raps y en la avena, de manera que nos permita a ambos contar con la mayor información posible de cara a esta cosecha 2020-2021. Para ello contamos con la participación de 2 expositores de vasta experiencia en cada una de las materias. En particular, quiero también agradecer a Banco Estado por su apoyo en esta conferencia, además de resaltar el convenio marco firmado con la empresa Agrotop, que le permite acceder a nuestros agricultores a condiciones preferenciales en sus distintos productos. Dado el número de participantes, una vez que comencemos, como les comenté, van a estar todas sus cámaras y audio y micrófonos en silencio, y la idea es que puedan realizar por el panel de preguntas y respuestas sus distintas consultas. Dejo con ustedes en esta primera exposición a Cristian Hurtado Navarro. Él es economista del Banco Estado, doctor en Economía de la Universidad de Manchester, magíster en Finanzas de la Universidad de Chile, magíster en Economía Financiera de la Universidad de Santiago, e ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. La charla que nos va a presentar es La economía entre virus y cambios constitucionales, un paso para adelante y otro para atrás. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Para no dar más rodeos, vamos directamente a la presentación. El tiempo es bastante agotado, espero que ya la estén viendo. El contexto en que se enmarca esta presentación es un poco una somera visión sobre los mercados internacionales, sobre macroeconomía internacional, que la próxima expositora yo creo que va a profundizar muchísimo más y mejor que yo
debido a que ella está precisamente en Estados Unidos. Así que lo voy a pasar bastante rápido en el ambiente internacional. Para enfocarme en tres grandes grupos, lo que está ocurriendo con el COVID en nuestro país, cuáles han sido los efectos económicos, qué va a ocurrir con este 10% que ya se retiró y este segundo posible retiro de los fondos de la AFP, y para terminar con los efectos y posibles efectos que podríamos tener con un cambio constitucional en nuestro país. Esto ya lo vivieron en otros países, así que no debiese ser muy diferente de lo que hemos estado viviendo. Bueno, vamos a este contexto macroeconómico. El Fondo Monetario Internacional en su Outlook, su informe de octubre, indica que las perspectivas son algo mejores. No estoy diciendo que vayan a ser mucho mejores, ni ellos lo están diciendo, sino que por lo menos ya hemos dejado de caer en la expectativa que tenían los agentes económicos. Fue una seguidilla de proyecciones cada vez más catastróficas, por decirlo de alguna forma amable. Pero ya al parecer hemos estado viendo ciertas señales de recuperación a nivel mundial y en particular de la potencia económica en el mundo. Para ejemplificar, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dio una caída a nivel global de 4,4%, como ustedes lo están viendo. Y hay un país que a nosotros, en lo particular a Chile, le interesa bastante, principalmente por el nivel de exportaciones que tenemos con China. En abril, el outlook para China era de un crecimiento de negativo, pero ya en junio lo registraron en un 1% positivo y ahora lo vuelven a cambiar a un 1,9% positivo para este año y un 8,2% para el próximo. El otro gran bloque que a nosotros nos interesa y nos interesa bastante, principalmente por la cercanía, ya sea geográfica y comercial que tenemos con Estados Unidos, nos interesa bastante. También son mejores las perspectivas que se den de Estados Unidos, por lo menos lo que dio lo que mostró el Fondo Monetario Internacional. Así que por lo menos ya hemos comenzado a vislumbrar cierta mejora en la expectativa de los agentes económicos y en particular del empresariado a nivel global como en Chile. El problema que tenemos es el que le estoy presentando en el gráfico. Este gráfico es sacado directamente del informe del Fondo Monetario. Y fíjense cómo ha caído, cuánto nos va a costar llegar a niveles que presentaba la economía en noviembre del año 2019. Nos va a tomar, en el caso chileno, a lo menos 3 años en volver a los niveles de PIB per cápita que teníamos en noviembre del año recién pasado. Por lo tanto, la perspectiva que nosotros tenemos para la economía, ya sea global, que va a ser muy dispareja el crecimiento en sí, el crecimiento global. La economía desarrollada obviamente se van a recuperar mucho más fácil. Estados Unidos, dada cómo se conforma tanto el mercado laboral como el sector real y de servicio, es de muy rápida acción de tomar toda esta oportunidad de crecimiento y la toma bastante rápido. A diferencia de lo que tenemos acá en Chile, que somos un poquito más rígida en nuestra economía, sobre todo del mercado laboral. Por lo tanto, esto también se replica, sobre todo en emergente, que nos va a costar algo más recuperar el crecimiento hasta llegar a niveles de lo que estaba comentando, del tercer trimestre del año 2019. Nos va a tomar entre 3 y 5 años más o menos en recuperar ese nivel para recién comenzar a crecer. Entonces, ¿qué tenemos en esta perspectiva? Estados Unidos, los indicadores macro en octubre confirmarían que la economía empezó un último trimestre con bastante solidez, con el número de viviendas iniciadas, con un incremento bastante fuerte, un 4,9% para octubre, una producción industrial del 1,1% y venta minorista de 0,3%. Eso da un tercer trimestre espectacular. La recuperación, no obstante,
tendería a bajar la marcha, a bajar esa aceleración que había mostrado en este tercer trimestre y en particular en octubre. Los problemas que se están teniendo con esta nueva curva de contagio, este repunte de la curva de contagio del COVID-19 nos llevará a este agotamiento de la economía, esta desaceleración de la economía. No estoy diciendo que vayan a caer, estoy diciendo que van a seguir creciendo, pero ya tasas algo menores. También hay un agotamiento en general de los estímulos fiscales y de los estímulos monetarios. Por lo tanto, por decirlo de alguna forma coloquial, se están acabando las balas para seguir adelante. En consonancia con estas señales positivas están las encuestas empresariales. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Las expectativas empresariales son fundamentales para la economía, sobre todo el sector de inversión. Cuando Aquí las expectativas forman la inversión y no al revés. No es que estamos con un crecimiento de la inversión y por lo tanto no nos vamos a estar contentos. No, es al revés. Cuando los empresarios, ustedes, comienzan a tener mejores perspectivas, comienzan a dejar ese dinero sobre la mesa, ese dinero para inversión, para seguir creciendo. Así que aquí las expectativas empresariales a nivel mundial y chilenos corren la misma suerte. Si comienzan a aumentar, vamos a crecer todos. Estos indicadores confirman o estarían confirmando que la economía en el cuarto trimestre empezó con el pie en el acelerador, pero cada vez comienza un contagio, no solo del COVID, sino que un contagio de un ánimo algo menor, una expectativa algo menor. Pero si nos damos cuenta, estos casos de COVID-19 en Estados Unidos que saltaron bastante rápido. Después del confinamiento, el comercio minorista sobre todo había tenido un buen repunte. Fíjense lo que ocurrió con la capacidad instalada. El gráfico de la derecha rebotó y rebotó bastante fuerte sin alcanzar los niveles previos a la pandemia, pero por lo menos daban esa esperanza. Los otros indicadores, estos de venta minorista, venta inicial y producción industrial, están en concordancia con lo que voy a mostrar en este instante. ¿Va? ¿Qué pasó? No quiere. Ahí sí, perdón. Fíjense, aquí lo que quiero mostrar es cómo el mercado, sobre todo el sector servicio, cuando comenzó el desconfinamiento, comenzó también a esa reactivación. El índice de movilidad a partir de mayo comenzó a subir bastante y con ello la economía, la reserva de restaurantes, fíjense cómo comenzó a aumentar una vez que se dio paso a este desconfinamiento. Nosotros recién lo estamos viviendo, pero estamos atrasados en 2 meses más o menos de estas reacciones. Pero comenzaron los nuevos brotes y comenzó nuevamente la ralentización de estos sectores, sobre todo el sector servicio. Por lo tanto, un nuevo confinamiento, lo cual dudo mucho que volvamos a caer en lo mismo, en estos de confinamiento muy, muy estrictos, a pesar de lo que está viviendo Europa, a pesar de lo que está viviendo Francia en particular. Es muy, muy difícil volver a una cuarentena muy estricta debido a que lo resentido que quedó la economía causó bastante estrago. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Esperamos que se maneje la pandemia, en particular en Estados Unidos, en general en el mundo, de una forma no tan estricta y el problema va a estar en que ya no tenemos todo el estímulo fiscal posible para seguir confinando a las personas y proveyendo de alguna transferencia desde los estados hacia particulares. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría o qué suponemos que va a pasar cuando Biden asuma? Bueno, aquí la reacción de los mercados fue algo maníaco-agresiva, lo voy a decir de esa forma. Cuando las encuestas decían que Biden ganaba fácil, los mercados reaccionaron con cierta cautela. Una vez que los cómputos, o los primeros cómputos que se comenzaron a saber en Estados Unidos, vieron que la cosa iba más o menos pareja, los mercados comenzaron a reaccionar también al alza. Y la razón es que si ganaba Biden, esto comenzó a diluirse, pero más o menos les voy a contar cuál es el programa de Biden, que
comenzaba por aumento de impuestos hacia las corporaciones de un 21 a un 28%, por ejemplo, hacia las rentas más altas, mayor nivel de regulación, principalmente en el sector petrolero. Recordemos que Biden tiene mucho en su discurso, de un discurso algo más verde de lo que tiene Trump. Y por lo tanto, la mayor regulación, sobre todo al sector petrolero, podría traer cierto nivel de desesperanza, un cierto nivel de cautela por parte de los inversionistas y una propensión mayor hacia el cierre de la economía. Eso trajo consigo cierta reticencia de los inversionistas, lo cual comenzó ya una vez que, o pensamos que una vez que asuma el poder propiamente tal, esto ya comenzará a diluirse. Principalmente por las dos personas que estamos hablando de, o que se está comentando que podría ser la secretaria del Tesoro. Una de ellas es Yellen, que ya la conocemos, fue presidente de la Fed. La otra persona también viene de este mundo algo más proclive hacia los mercados. Así que por ese lado está dando cierta tranquilidad. Lo positivo es que tiene una visión menos dura con respecto al comercio global. No es una persona que les guste cerrar mucho los mercados. Es mucho más pro mercado y por lo tanto por ahí el mercado debiese también estar algo más tranquilo. Algo más tranquilo el mercado a nivel mundial, ya el conflicto con China debiese comenzar a descomprimirse y en particular a nosotros nos va a ayudar bastante. Así que eso es más o menos lo que debiésemos esperar de Estados Unidos. Les insisto, es un resumen bastante comprimido. ¿Qué está pasando con China? China fue el primero, bueno, fue donde nació el COVID-19 y que tantos problemas nos ha traído. El crecimiento se aproxima más o menos a lo que tenía antes de comenzar esta pandemia. Fíjense cómo se recuperó rápidamente. A ver, aquí hay que tener cierta cautela con los datos chinos. ¿Ah? No es que le creamos a fe ciega de los datos que están entregando, pero por lo menos podemos tener algunos indicadores. Por ejemplo, el nivel de contaminación que tienen las ciudades chinas está llegando a niveles pre-COVID, lo que nos hace suponer que están ocupando más carbón para energía, y la energía obviamente es una muy buena proxy de lo que ocurre en el sector industrial, en especial del sector manufacturero. Entonces por ahí nos están cuadrando las cifras y el PIB real de China así lo estaría indicando. Los indicadores de actividad de China tiene que ver, por lo menos desde el punto de vista de acá, de este rincón del mundo, es cuánto nos va a comprar de nuestras exportaciones. El 50% de las exportaciones es cobre, así que ahí tenemos parte de la explicación de este cobre sobre los $3. Así que, y recordemos, un centavo de dólar más en el promedio son aproximadamente 20 millones de dólares diarios lo que están entrando al país. Así que por ese lado debiésemos estar algo más tranquilos. En Europa, aquí hay que tener cuidado porque lo que vivió Europa en su periodo invernal es lo que nosotros vivimos durante abril y junio. Lo que ellos vivieron en enero y febrero es lo que nosotros pasamos en abril, mayo y junio. Así que, y fíjense cómo está la Unión Europea en general, cómo aumentaron estos nuevos casos diarios, cómo lo que ocurrió en Reino Unido, que muy reticente a confinarse en un primera instancia el señor Johnson, ahora había confinado a Liverpool y a Manchester, y luego lo está expandiendo a todo el país con todo el problema social, con todo el problema económico que se podría dar. Pero así todo, Europa tuvo una extraordinaria recuperación el tercer trimestre. Vemos que cayó en el segundo trimestre un 11,8 y se recuperó un 12,2. O sea, se recuperó y se recuperó bastante bien. El problema está en cómo va a reaccionar con este nuevo rebote. Ya se habla de un crecimiento en W, que cayó y volvió a subir y ahora debiese volver a caer. Entonces la Unión Europea, otro socio comercial de Chile, la está pasando en este instante bastante mal con la pandemia, y tengamos o no vacuna, esto se va a demorar. Esto no estamos hablando de que la vacuna nos va a venir a solucionar, que es la bala de plata, sino que nos está solucionando parte de ese problema.
Pero veamos qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo acá en Chile? Fíjense en la incertidumbre política y económica, cómo aumentó después de este conflicto social. Ese es el contexto el que estamos viviendo. Y aquí tenemos que meter, en el último dato, aumentó un poco, 269 puntos, un 13% más de lo observado en el mes anterior. ¿Por qué? Por pandemia, conflicto social y este plebiscito del 25 de octubre, que siempre uno tiene reticencia en qué va a ocurrir. No ocurre desde las elecciones de alcalde hasta las elecciones presidenciales, pero aquí había un clima bastante tenso. Veníamos de un clima de violencia en octubre del año pasado, veníamos de un clima de cierta inestabilidad, de bajas en la clasificación de Chile, con bajas en clasificación con perspectiva negativa. Bueno, la última que hizo Fitch es baja en clasificación pero con perspectiva estable, por lo menos ya nos estabilizamos. Pero en ese contexto, ¿cuál es la sensación entonces ambiental que tenemos sobre la empresa, sobre los empresarios? Es que sigue estando bastante volátil y de bastante incertidumbre el mercado interno. Y aquí, si lo unimos a este sector externo, la cosa no anda muy bien. Los niveles que teníamos registrados en el año 2010, el año 2017, son niveles de 100 puntos. Estamos hablando de 269 puntos, son los que aumentaron. ¿Y eso qué hace? Hace que nuestras perspectivas de crecimiento caigan. Fíjense que el Fondo Monetario nos cambia de un 7,5 en junio a 6%, perdón, claro, a un 5,6 la OCDE. Pero nosotros tenemos, nuestra proyección de crecimiento para Chile es algo más positiva, de un 5,3. ¿Por qué? Porque hubo un impulso a través de este retiro de las AFP, que pensamos que iba a llegar todo a comercio, que gran parte, eran 18.000 millones de dólares, que pensamos que a lo menos un tercio iba a llegar. Fuimos bastante responsables, entre comillas, voy a hablar bien entre comillas esto de que fuimos responsables, la gente que retiró el 10%. Pero fue responsable porque pagó deuda, fue responsable porque la destinó a otro tipo de ahorro, la destinó a sus necesidades básicas. No fue todo lo que nosotros habíamos pensado de que se iba a ir a comprar televisores, a comprar computadores, a comprar teléfonos inteligentes, como ya lo habían vivido otros países, Perú en particular. Fuimos algo más responsable. Se llevó ahorro incluye deuda. Así que ese impulso que nosotros habíamos querido, a pesar de que fue menor a lo que habíamos pronosticado, nosotros pensamos que iba a estar entre 1 y 1,2 puntos porcentuales de PIB, y fue al final entre un 0,7 y un 0,9. Así que un 5,3% nos sentimos bastante cómodos con esta revisión que hizo el Banco Central de las cuentas nacionales el día de ayer. En esta revisión habitual nos viene a confirmar de que la senda está algo mejor, no mucho mejor, pero algo mejor. 5,3, les insisto, es lo que tenemos para el PIB. ¿Cuál es nuestra gran debilidad? El mercado laboral. El mercado laboral que había sido sostenido por trabajadores independientes, por cuenta propia en sí. Hubo una gran destrucción por estos confinamientos, por la cuarentena de este ítem de cuenta propia, pero también hubo una destrucción de empleo, una destrucción de asalariado informal y asalariado formal. Esa destrucción de empleo va a ser de difícil recuperación. Estamos hablando de que recién podríamos llegar en el primer semestre del año 2022 a recuperar los niveles precrisis. Precrisis estoy hablando no de COVID, estoy hablando del COVID y estoy hablando del estallido social del 18 de octubre del 2019. A eso me estoy refiriendo, que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis también aumenta la productividad. Tenemos que seguir produciendo lo mismo con una menor cantidad de trabajadores y con el mismo capital. Entonces aumenta la productividad y el recuperar el ritmo de crecimiento del empleo es más difícil si es que la demanda no nos ayuda. Y aquí la demanda está algo más retraída. Pero fíjense en el gráfico de la derecha, cuando se le pregunta al empresariado si va a aumentar la dotación de personal, muy pocos aumentan. Dicen que sí, en forma importante o en forma leve. La gran mayoría o no lo va a modificar o la va a reducir.
y la va a reducir porque la ley de protección del empleo se acaba. Esa ley se va a acabar y ahí vamos a sincerar las cifras sobre lo que está ocurriendo en este mercado laboral. Sumado a un IPC, voy a dejar de lado lo que ocurrió en septiembre-octubre, porque ahí se juntó un shock de demanda por este 10%, porque el dinero llegó a los hogares, y un stock menguado debido a que las importaciones que teníamos, los bienes de importados, tendían a llegar algo más tarde, los cargamentos se estaban demorando un poquito más e incluso hubo un quiebre de stock. Teníamos un shock de oferta con un shock de demanda y tenemos en septiembre un 0,6 y en octubre un 0,7. Pero en general, si saco esos dos datos, el IPC, la inflación estaba bastante deprimida, estaba bastante baja, tenía cierta reticencia a comenzar a aumentar y necesitamos cierto nivel de precio para poder reactivar la producción y con ello reactivar el mercado laboral para tener una demanda sana. Entonces, esa confluencia hace que el panorama no sea muy bueno, pero hay señales de reactivación. Hay señales de reactivación en esto, en que las expectativas empresariales están mejorando, están viendo. La pregunta es a 6 meses. ¿Cómo ve usted el país a 6 meses? Y lo ven mejor. Por lo tanto, hay cierto nivel de recuperación, ya sea de inversión como de puestos de trabajo, sobre todo en comercio precisamente por este mayor circulante que hay. Me voy a saltar esto, lo voy a reflejar someramente, yo creo que esto se va a ahondar más en la presentación siguiente. ¿No? Tenemos una clasificación de Fitch que es de A-, pero nos están clasificando en los mercados como B+, es decir, nos están cobrando más tasa a pesar de tener un nivel de clasificación un nivel por encima. Esto no hace más que reflejar nuestra volatilidad, nuestra incertidumbre interna sumado a lo externo. Esta rebaja de la clasificación crediticia va muy de la mano con las tasas que hemos observado. Les insisto, lo voy a pasar bastante rápido. Me voy a detener aquí en el precio del cobre, que está muy de la mano con nuestro precio del dólar, lo cual les podría interesar. Una vez que nos deshicimos de toda esta volatilidad y ocupamos este modelo fundamental sobre fundamentos, sobre diferenciales de tasa con Estados Unidos, sobre los precios del cobre y un montón de otras cosas, vemos que debiese converger hacia los 7.65, 7.70 ya a finales de año. Mi primera impresión, estoy hablando hace 3 semanas, era de 7.80. Pero se ha observado cierta debilidad en los mercados internacionales del dólar y de los mercados en general y han hecho de que el peso se aprecie. Sumado a lo que ya habíamos comentado de China, de que está en una posición bastante buena y la demanda de cobre suponemos que se estaría mejorando no solo hacia el corto plazo, sino que de mediano y largo plazo. Eso hace que este modelo Fair Value para el CLP Spot, para el dólar Spot, se ubique en un primera instancia hasta un soporte de 7.55 para rebotar hasta los 7.65, 7.70 a finales de año. Las señales de recuperación que habíamos estado hablando es que los cambios, por ejemplo, en estas medidas subyacentes ya comenzaron a recuperarse, eliminando todo lo más volátil. Así todo, la inflación comenzó a recuperarse. Es una buena señal. Tener inflación muy alta, sabemos que es malo, pero muy baja también es malo. No da señal de precio hacia el producto. Y la tasa de desempleo, la que da el Instituto Nacional de Estadística, 12,9%, que en realidad, según nuestro cálculo de cuando ocupamos la fuerza de trabajo potencial, todos los inactivos que en realidad no buscan trabajo por desesperanza, está rondando entre el 25 y el 28%. Eso debiese comenzar a caer ya el próximo año y sobre todo de la mano de los cuentas propias. La actividad mensual, la misma revisión del Banco Central dio buenas señales diciendo que habían comenzado a mejorar. La razón, fácil, no desconfinaron. Hay cada vez menos
población en cuarentena y la movilidad comenzó a reactivarse y con ello el comercio. Así que, ¿qué tenemos proyectado para este año? El Producto Interno Bruto de menos 5,3, una recesión claramente, pero nos recuperaríamos 4,8 para el próximo año, 3,5 para el año 2022, con un producto potencial de entre un 2 y un 2,3%. Que suena bastante bajo, pero es bastante mejor de lo que habíamos observado anteriormente. El COVID, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué ha pasado con este virus? Lo que ya habíamos comentado, un aumento de los endeudamientos, reorganizaciones empresariales o dentro de la empresa, reducciones de sueldo, despidos y todo lo que ya sabemos de las noticias. Fíjense la magnitud que hemos tenido. La crisis asiática, la gran crisis financiera del año 2009, el terremoto no hizo tanto daño como esta pandemia. Las caídas que sufrimos fueron enormes. Si lo vemos trimestralmente, trimestre contra trimestre, el tercer trimestre de 2020 contra el 2019 fue de un 9,1% de caída. Eso no lo habíamos registrado desde hace muchísimos años, ni siquiera el año 82 con la crisis de créditos y la crisis del año 82 habíamos llegado a esos niveles. En ese contexto estamos dando. Y tal como yo había comentado, a nivel mundial, a nosotros también nos va a costar volver a crecer. Nos vamos a demorar como mínimo 3 años, hasta 5 años en volver a recuperar lo que ya teníamos, lo que ya habíamos obtenido en producto per cápita. Así que lo que no, estamos bastante pensados en llegar el año 2025 a un nivel per cápita como Portugal, ya no lo vemos bastante lejos y nos vamos a tener que esperar un par de años. Esto me lo voy a saltar, pero fíjense, solamente quiero comentar cómo ven el empresariado este desempeño económico previo a la crisis y cómo nos vamos a recuperar. Y estamos hablando de bastante tiempo en recuperarnos. Esto ya lo habíamos comentado, lo voy a saltar y veamos qué pasa con este retiro de las AFP. A finales de octubre de este año, 10 millones de afiliados de un total de 12,4 habían retirado los fondos. De estos, 2 millones son personas que retiraron su totalidad. Los retiros de ahorros previsionales fue aprobado por el Congreso, tenía un carácter excepcional, ya sabemos que no es excepcional porque están pidiendo otro y ya hay un tercero en vista, lo cual podría provocar mucho daño. Y aquí, otro paréntesis, si no hubiese sido por lo que hizo el Banco Central, de poder actuar en los mercados secundarios de bonos, lo que hicieron la AFP, de prepararse con anticipación y por lo tanto de venta mesurada día a día de los bonos tanto centrales como corporativos, de lo que hizo Hacienda, de dar cierto apoyo al Banco Central, cierto apoyo legislativo al Banco Central para que poder actuar en los mercados secundarios, ya sea directamente interviniendo el mercado, comprando, vendiendo bonos, o a través de esta repo o de bono, hubiese sido bastante catastrófico. Yo era uno de los que decía que podía causar una catástrofe si es que liquidásemos todo lo que se tenía que liquidar en los mercados secundarios para poder hacer frente a este retiro de 10%. No ocurrió por lo que le acabo de decir. Las mesas de dinero, de la AFP y la actuación del Banco Central hicieron un muy buen trabajo y no vimos tanta volatilidad ni tanta caída. Los determinantes de lo que estaría ocurriendo están en lo que ustedes están viendo. Este retiro de fondos, ¿a qué se va a traducir? ¿O qué debiese traducirse? Primero, el retiro a consumo y por lo tanto cierta presión inflacionaria. Lo vimos en septiembre y octubre. Como está conformado en este instante, no debiese tener tanto impacto este segundo retiro, si es que lo hacen con impuestos en el retiro para rentas más altas. Pero así todo debiese pegar en la demanda interna y ayudar al PIB, ya lo habíamos comentado, entre 0,7 y 0,9 puntos porcentuales del PIB sumados al PIB y obviamente al empleo. El Banco Central, por lo tanto,
da cierta directrices sobre lo que podría ocurrir, qué es lo que podría ocurrir. Y sus estimaciones no son nada halagüeñas, en el sentido de que claramente hay una reducción del ahorro, una reducción de pensiones futuras y un costo fiscal, que no estamos hablando del costo fiscal de 2 o 3 años, estamos hablando de un costo fiscal de mayor aumento en la carga fiscal en 20, 30 años más. Lo cual nos hace pensar de que de alguna forma hay que financiarlo, y esa de alguna forma hay que financiarlo es a través de impuestos. No hay otra forma que a través de impuestos. O porque aumentamos producción y recaudamos más, o por el simple hecho de aumentar la tasa impositiva. ¿A quién? A las corporaciones. ¿A quién? A las personas de mayores ingresos. Y ya se está conversando de aumentar un punto el IVA. Así que ojo con eso. Este populismo legislativo nos puede traer cierto nivel, no solo de carga fiscal, sino que de incertidumbre y de una menor confianza de los inversionistas acá en Chile. Eso es lo que se estaría viendo. Vamos al otro punto para terminar. No sé si estoy pasado en el tiempo, pero lo vamos a ver bastante someramente. Esto es lo que dice la teoría de los cambios constitucionales. ¿Por qué queremos cambiar una constitución o por qué elegimos a las personas que elegimos? Las reglas constitucionales nos dan este marco político y nosotros elegimos. Si nos gusta el candidato o no nos gusta el candidato, si cumplió el candidato o no cumplió el candidato, se van a ver reflejados en los mercados y en nuestros resultados económicos. Y eso es lo que nos dan nuestras preferencias políticas. Eso es lo que dice la teoría. Elijo, en realidad, aquí es el conjunto de las preocupaciones y las esperanzas individuales de lo que nosotros queremos hacia el conjunto, hacia la masa, y no es solo la suma. Es la confluencia de esta inquietud social lo que nos ha hecho llegar a este cambio constitucional. ¿Ha ocurrido? Sí, ahí está. No pasa nada. De hecho, cada vez que cambian una constitución, tiene cierto nivel de impulso. La razón, yo no soy antropólogo, estoy lejos de la antropología. Tuve que consultarlo con antropólogos y sociólogos para que me guíen para poderlo enfocar económicamente. Y me decían, no, lo que pasa es que los procesos sociales no son subyacentes a lo que está ocurriendo, subyacen hacia la economía. Y de hecho tienden a encarrilar hacia la política y hacia la economía. ¿Qué ocurrió? Que teníamos por decirlo de alguna forma, una olla de presión que simplemente estaba tirando el vapor, no explotó. Lo que pasa es que cuando lo taparon, comenzó a condensarse esa presión. Eso ha ocurrido no solo en Chile, sino que en otros países. Y eso ha hecho de que las economías comenzaron a ralentizarse. Una vez que se desata la crisis, se soluciona la crisis, en nuestro caso, a través de un plebiscito para una reforma constitucional o un cambio de la constitución, eso tiende a descomprimir. Y al descomprimir, disminuye la incertidumbre. Ocurrió en los países que ustedes están viendo, ocurrió en Brasil, ocurrió en México, ocurrió en Perú, ocurrió en España. Y ustedes dirán, bueno, son algunos países solo como ejemplo, pero si lo vemos en países más parecidos a nosotros, no estoy diciendo que Pakistán, pero también es un país emergente, Paraguay, El Salvador, Bolivia, por compararnos entre nosotros. No me voy a comparar con Finlandia, ni con Noruega en ningún caso. Pero sí con nuestros vecinos. Y lo que ocurrió, dejando de lado Venezuela, aquí voy a dejar de lado Venezuela, no estoy hablando de Venezuela, ni voy a hablar de Venezuela porque ellos se metieron contra el tránsito y les fue, cuando estoy diciendo que a todos les fue o igual o algo mejor en esta descompresión de la crisis, Venezuela se agravó. Así que voy a dejarlo de lado. Entonces, ¿qué dice esta experiencia internacional? ¿Qué cambiar la Constitución? ¿Cómo la vamos a cambiar nosotros? La vamos a cambiar a través de una convención constituyente, que a todos, bueno, tenían más o menos esperanza, más o menos miedo de esto de la convención constituyente. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en los países latinoamericanos? Aquí voy a hacer, ¿cuáles son los supuestos? Los supuestos son países latinoamericanos que han tenido
el reemplazo de la Constitución. ¿Qué ocurría 3 años antes de este cambio de la Constitución y qué ocurrió 5 años después de estos cambios en Constitución? Y los datos dicen lo siguiente, abajito dicen el país y cuándo la cambió. Que en promedio, el promedio de crecimiento en Latinoamérica fue inferior 3 años antes que los países que tuvieron cambios constitucionales. ¿Qué ocurrió 5 años después? En promedio de crecimiento del PIB fue exactamente lo mismo. Latinoamérica creció menos que los países que lo habían reemplazado. O sea, siguió prácticamente lo mismo. Y los diferenciales, los saqué, no los voy a mostrar acá, pero estadísticamente los diferenciales no son significativos. Y si son significativos, son por muy poquito. El que crecía en 4, Latinoamérica crecía en 3. Luego, los países que cambiaron la Constitución crecieron un 3,6% y Latinoamérica en general creció un 2,8%. Y eso que hubo cambios constitucionales con asamblea constituyente o con convención constituyente. O sea, hasta el momento no ha pasado nada. ¿Y cuáles son las tendencias? Esta tendencia, cuando lo hacemos a través de asamblea constituyente, es prácticamente lo mismo, exacta, a lo que había ocurrido en el global. Si lo desglosamos con asamblea constituyente, Latinoamérica creció un 3,5%, los países con asamblea constituyente crecieron un 4%. Luego, 5 años después del cambio de constitución, 2,8 a 3,3. El promedio de crecimiento con otro mecanismo es muy parecido. Aquí sí habían diferenciales significativos, pero lo que quiero expresar con esto es que los que estaban creciendo siguieron creciendo. ¿Y qué pasa con la inversión una vez que hubo este cambio? Fíjense que no pasó nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que disminuimos la incertidumbre, a pesar de que se hizo una nueva constitución, prácticamente los niveles de inversión quedaron lo mismo, quedaron muy iguales. O sea, no construimos un país, por mucho que algunos quieran refundar el país, que todo está malo y hay que refundarlo y hay que hacer todo de nuevo, los poderes, las fuerzas se tienden a contrapesar. Y por lo tanto, una vez que tenemos la cancha clara, bien rayadita, podemos jugar. El problema está en cuando me están cambiando las reglas. Cuando me están cambiando las reglas del juego, antes del cambio de constitución, es cuando cambio en la regla del juego. No, yo no quiero esta constitución, yo lo quiero de esta forma, no, yo lo quiero de esta otra forma, y las peleas son las que dan inestabilidad. Una vez que rayamos la cancha, me guste o no, pensemos en la reforma tributaria del año 2014. Yo personalmente todavía no la entiendo, y eso que la estudié, y eso que mi señora, contador auditor con expertise en tributaria, y a pesar de que me la trató de explicar, es tan enredada que simplemente no era impracticable. Pero buena, mala, a mí personalmente no me gustó. Buena o mala, ya sabemos la regla del juego. Y la tuvieron que simplificar. Y volvimos a jugar con la regla de juego clara. Sin regla de juego clara es muy difícil poder invertir. Lo que quiero expresar con esto es que una vez que se tienen las reglas de juego claras, va a volver la inversión. Así que en ese sentido, yo personalmente estoy bastante tranquilo. Las fuerzas tienden a converger. Las esperanzas individuales del conjunto no son la suma de lo que queremos en forma particular. Tiene que confluir y eso se debe ser compensado. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Inversiones, no inversiones, ha seguido todo muy parecido. Son los fríos datos, no estoy hablando de política, no estoy hablando si me parece o no me parece que hay que cambiar de constitución, estoy hablando de lo que ocurrió en países como nosotros, latinoamericanos, en especial sudamericanos. Y lo que ocurrió es que siguieron creciendo. Los países no se desarman un día para armarlo al día siguiente. Eso no ha ocurrido, no va a ocurrir, pasamos por crisis y seguimos siempre funcionando. Eso es lo que les tenía preparado y espero que... A ver, muchas gracias, y la verdad me consultan si es que va a poder compartir con nosotros tu presentación o parte de ella. Sí, por supuesto, se la envío. No hay, y el otro punto, Cristian, me consultan una pregunta muy corta.
en virtud del tiempo, dado que el ciclo agrícola, sobre todo en el cultivo de cereales, es muy relevante lo que ocurre el primer trimestre de cada año, ¿cuál es tu expectativa respecto a la situación del tipo de cambio, la tasa de interés en pesos y la tasa en dólares para el primer trimestre de 2021 en virtud del escenario actual y las posibilidades? Aquí debo hacer una serie de supuestos. Y el principal supuesto es que hay una transición medianamente pacífica, medianamente pacífica e institucional en Estados Unidos. Se ponen de acuerdo, Biden asume el cargo y con ello elimina un montón, pero un montón de incertidumbre y volatilidad en los mercados. Si eso ocurre, que yo creo que va a ocurrir, al final del día somos todos personas racionales, que yo creo que va a ocurrir, y será así, debiésemos ver un dólar algo más fuerte. Es por eso que yo le estaba comentando de que cerró en 7.60, debiese confluir a niveles de 7.65, 7.70 a finales de este año. Para luego, y aquí va el otro supuesto, si los confinamientos no son estrictos, si seguimos funcionando medianamente normal como lo hemos estado haciendo en este último mes, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, el dólar debiese fortalecerse un poco más. Y con ello mantenerse en niveles de 7.60, 7.70. Sí, ahora, eso en cuanto a fundamentales. El diferencial de tasas lo debiésemos mantener, las tasas en pesos están tocando piso, ya tocaron piso, debiesen comenzar a aumentar en el primer trimestre de este año. Ya la perspectiva, por ejemplo, de nosotros, de TPM, de la tasa de política monetaria, la tenemos hasta marzo en 0,5, hasta marzo del año 2022 en 0,5, principalmente por un deterioro de la actividad, un deterioro del mercado del trabajo y una inflación que no está presionando. Tenemos de inflación para este año de un 2,8% o 2,9%, para el próximo año 2,7, 2,8%, para recién el año 2022 estar en niveles de 2,9 y 3. El objetivo es 3, así que por ese lado estamos tranquilos y debiese mantener una tasa de política monetaria hasta el año marzo del 2022, recién aumentar un cuarto de punto. Ello llevaría las tasas en pesos en este instante a estar tocando pisos y comenzar a aumentar el primer trimestre. Las tasas CNUF debiesen mantenerse porque la inflación ya ha pasado octubre y noviembre, se tiende a estabilizar la inflación a los niveles que le dije y por lo tanto las tasas en pesos no debiesen reaccionar. Eso sí, aquí estoy suponiendo que las tasas Fed se mantienen en niveles más o menos 5 puntos más, 5 puntos menos, el treasury de 10, que estamos muy ligados, por mucho que el Banco Central diga que no, que estamos desapegados de la tasa estadounidense, no, en los mercados dicen otra cosa y estamos muy pegados a ese nivel de tasa. Por lo tanto, pero también tasa CNUF en el piso. El dólar entonces, 7.65, 7.70 de aquí a final de año, podría aumentar algo más en enero y ahí empieza la incertidumbre económica. ¿Qué va a ocurrir en abril? ¿Qué va a ocurrir con las elecciones de alcalde, con las elecciones de gobernador y sobre todo con la asamblea constituyente o con la convención constituyente? ¿Cómo va a estar conformado? El 78% por el apruebo, 22% por el rechazo, no dice nada. Lo único que dice es que querían cambiar la constitución, pero es muy diferente votar por cambiar una constitución, ¿a quién va a ser el constituyente? Y eso puede dar pero mucha incertidumbre el primer trimestre. Las encuestas van a decir muchísimo en ese sentido. Esta vez no se equivocaron, por lo menos la gran mayoría no se equivocó, y por lo tanto ahí va a haber volatilidad transmisible hacia el dólar, sobre todo hacia el dólar, porque una conformación muy pro de reformarlo todo, daría consigo un nivel de incertidumbre en contra del peso y hacer que el precio se deprecie incluso a niveles de cercano a los 800, cuanto más se acerque las elecciones. Muchas gracias, Cristian. Mira, vamos en virtud del tiempo. La otra pregunta te la vamos a hacer llegar vía mail para poder en una segunda instancia respondérsela
a los participantes, así que te agradezco mucho por tu presentación. Y ahora vamos a dar pie a Yamile. Yamile es economista, con una maestría en finanzas y derivados de la Universidad de Illinois. Vivió en Chicago 7 años, trabajando en mercado de derivados agrícolas con la Bolsa de Chicago, y desde el año 2011 continúa su carrera de análisis de mercado en commodity, trabajando en Nueva York, en Man Capital de Nueva York. Así que le damos la bienvenida a Yamile. Ella nos va a hablar de la situación actual y la coyuntura en los mercados del RAPS y la avena, ¿no? Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Les vamos a hablar de mercados y, bueno, lo que está sucediendo con el mercado de RAPS y también con el mercado de la avena. Voy a compartir la presentación. Un minuto. Y comenzamos. Muy interesada también en recibir las preguntas que vayan teniendo al final de la presentación, y si no alcanzamos también, con mucho gusto las comentamos al final. Me pueden pasar una lista de preguntas. Voy a comenzar con lo que está sucediendo en este momento, ¿sí? Algo que estaba comentando Cristian en su presentación anterior. Acá tenemos, digamos, el comportamiento del dólar. El índice del dólar es la línea verde, ¿sí? Y el comportamiento de los commodities agrícolas son la línea morada clara, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto es que desde que empezó la crisis tuvimos una devaluación del dólar y una ganancia en los commodities, ¿sí? Primero una pérdida, ¿no? Sabemos la caída fuerte, y después una recuperación en estos precios de los commodities. Algo que mencionaba Cristian también es pues las políticas de Biden, el nuevo presidente, el presidente electo de los Estados Unidos. La perspectiva es, con sus políticas, que genere una devaluación del dólar, es que posiblemente continúe esta devaluación del dólar temporalmente y que los precios de los commodities se sigan valorando, pero temporalmente, como lo digo, en el corto plazo, ¿sí? Vamos a mirar entonces qué ha sucedido este año en términos de los commodities en general. Vemos cómo del grupo de commodities, el grupo de granos y todo lo que son productos agrícolas han tenido una fuerte valorización, sobre todo el mercado de la soya. Y vamos a ver en detalle el mercado de la soya y por qué la importancia del mercado de la soya en el mercado del RAPS. Vamos a conectar todo eso. Y todavía, digamos, faltan los demás mercados de energías por recuperarse, también porque pues falta ver la recuperación de la demanda, ¿no? Recuperación del crecimiento económico. Entonces, vamos a pasar a lo que es el mercado del RAPS, la canola, ¿sí? ¿Quiénes son los principales participantes? Los principales participantes en términos de producción está Canadá, con una producción importante de 19 millones de toneladas, y de quienes son importantes en la demanda es principalmente la China y la Unión Europea, ¿sí? También hay que resaltar que Canadá, de lo que produce, básicamente consume la mitad y lo demás lo exporta. Y esas exportaciones pues básicamente se van a la China y a la Unión Europea, y también en parte a Japón y México en una segunda medida. Y los segundos participantes o los segundos proveedores a nivel internacional son Australia y Ucrania. ¿Qué pasa, digamos, en el mercado de RAPS internacional? O sea, ya como lo mencionábamos, Australia, Canadá y Ucrania son básicamente los que están exportando. Ellos exportan el grano o la semilla, mientras que China, pues la Unión Europea, Japón y México son los importadores, pero digamos que lo que hay que resaltar es que China importa no solamente la semilla, sino también importa los derivados, ¿sí? Tanto el aceite como la harina. Esto porque es importante, o sea, tenemos que evaluar cómo es la producción del RAPS a través del tiempo. Vemos que la producción global, digamos que se mantiene más o menos estable entre 69 y 70 millones de toneladas, ¿sí? Acá están los principales participantes. China también produce, pero básicamente por su demanda fuerte,
es también importador, ¿no? Y aquí tenemos también la producción de la Unión Europea, pero acá los números totales, digamos que lo importante a mencionar es que últimamente, en las últimas temporadas, ha sido una producción estable. Si vemos la producción de aceite, también pues ha tenido un comportamiento similar, pero vamos a conectar este comportamiento con el comportamiento de los demás productos y digamos de los líderes en el mercado internacional, ¿sí? Entonces acá tenemos en la producción de aceites vegetales, tenemos quiénes son los principales participantes, por el lado de la producción y por el lado de la demanda. Y los principales en el mercado internacional son el aceite de palma, con una participación del 36%, no solamente por el lado de la producción o de la oferta, sino también por el lado de la demanda global, y la soya, el aceite de soya, tanto en el lado de la producción un 29% como en la demanda un 28%. Y en el tercer lugar le sigue el aceite de raps, ¿sí? Tanto en producción como demanda. Entonces, o sea, ¿por qué traigo esto acá a mencionar? Porque definitivamente lo que suceda con el mercado de la soya y con el aceite de palma y con sus, o sea, con el grano de soya y con la palma como tal y sus derivados, pues afecta también lo que suceda con el mercado de raps. Acá tenemos un gráfico que es interesante. Esto es básicamente lo que nos está mostrando, son los inventarios sobre el uso, ¿sí? Es decir, todos los inventarios y el uso a nivel global de raps y de aceite de palma. Entonces, el aceite de palma, vemos cómo ha tenido una tendencia a la baja. Entonces, por eso, esta es una de las razones por las cuales hemos visto un incremento en los precios recientemente, en la segunda mitad del año. El aceite de soya ha mantenido, digamos, un comportamiento del stock sobre el uso, un comportamiento relativamente estable. Vamos a profundizar en lo que es el aceite de soya y el grano de soya y sus derivados para entender muy bien, digamos, el comportamiento de los precios y las perspectivas de precio del RAPS y así llegar a nuestras conclusiones. Entonces, en términos de la soya, los principales productores son los Estados Unidos, Brasil y Argentina. Ellos producen el 80% de la producción global. Y el importador más importante, o sea, quien compra principalmente es la China, ¿sí? Con importaciones del 60%. Entonces, si vemos aquí, solamente miremos, digamos, esta parte de arriba, que son la producción de soya a través de los años. Esta es la producción de los Estados Unidos. Vemos cómo ha venido creciendo y se ha mantenido, digamos, se ha recuperado versus la temporada anterior y la demanda también se ha aumentado, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos ha llevado? Nos lleva a que los inventarios sobre uso y a que los inventarios finales se hayan reducido. Entonces, este es el segundo factor importante que mencionamos en esta presentación sobre por qué los precios de los commodities y por qué los precios del aceite de soya y del raps y, bueno, otros commodities han tenido un incremento en la segunda mitad del año, ¿sí? Vemos que los inventarios finales son bajos y que los inventarios sobre uso son también bajos. Estamos volviendo a niveles del 2014, 2015, 2016. Entonces, esta es otra señal, digamos, de demanda importante y también un resultado de que la producción total acá en los Estados Unidos no está siendo suficiente para suplir la demanda. ¿Esto a qué nos ha llevado? Que hemos tenido un incremento en los precios muy importante, ¿sí? La gran pregunta es hasta dónde, o sea, hasta cuándo van a seguir subiendo los precios, ¿cierto? Aquí tenemos esta línea azul, son los precios del grano de soya, ¿sí? Que tiene una relación muy alta con los precios de la canola o del raps. Básicamente van de la mano. Vemos cómo el incremento en los precios desde la segunda mitad del año ha sido fuerte, inclusive volviendo a los niveles máximos del 2016. Esta línea blanca son los precios del 2016 a mediados del 2016 y por encima de los precios de los últimos 5 años. O sea, son precios súper atractivos. Si vamos a ver, esta es solamente la soya desde el 2015, ¿sí?
aquí está lo que les estaba mencionando, o sea, volvemos a precios del 2016, precios altísimos históricamente con una ganancia del 47%, o sea, este incremento que hemos visto es del 47%, eso es bastante exagerado. Aquí vemos el comportamiento también del aceite de soya. El aceite de soya ha tenido una valoración muy importante también por encima de los precios de los últimos 5 años, por encima del promedio de precios de los últimos 5 años, que es de esta línea azul oscura. Como mencionaba anteriormente, esta es la línea de los precios actuales, entonces ya superamos inclusive hasta los precios del 2016. Esta es la línea solamente del aceite de soya históricamente desde el 2014 para que lo tengamos como referencia, con una ganancia del 55% solamente en lo que va de este año, ¿no? O sea, una ganancia súper fuerte también en precios. Y por último, pues vemos el aceite de palma, que como mencionábamos, pues también es importante en el complejo del mercado de raps, del mercado de canola, del mercado de soya y del mercado de aceites vegetales. O sea, vemos la valoración también muy importante que ha tenido durante este año esta línea azul clara. Superamos los niveles de los últimos 5 años, superamos el promedio y también pues una muy fuerte valoración en general. Inclusive hemos vuelto a niveles del 2012, ¿sí? Este incremento en el precio ha sido del 86%, solamente contando la valoración que hemos vivido este año. O sea, los precios en general, como lo vemos, han tenido una muy fuerte valoración. Primera razón, lo que veíamos anteriormente, o sea, la relación del dólar débil, las bajas tasas de interés acá en los Estados Unidos, una política fiscal muy expansiva, ayudando pues, para que la economía se reactiva, ha hecho que también pues el dólar se debilite y los commodities sean como un activo refugio para los fondos de inversión. Y pues los fondos de inversión también han logrado participar en diferentes commodities valorando sus precios. Entonces, si pasamos a ver factores de demanda, o sea, ¿qué es lo que ha llevado a que los precios estén tan altos? O sea, ¿por qué tenemos esta valoración tan importante? Y lo que vemos acá es, pues vemos cómo la participación de las exportaciones sobre la producción se ha incrementado durante las últimas 2 temporadas, sobre todo en esta última temporada, ¿sí? Esta línea representa, digamos, todo lo que es el comportamiento de las exportaciones sobre producto de la soya, ¿sí? Un incremento en las exportaciones importante. ¿A quién le estamos exportando? O sea, como lo mencionaba al inicio de la presentación, el 60% de la producción global se va para la China. Entonces, veamos qué ha sucedido con la soya, ¿sí? La soya, como lo decía, tiene mucha relación con el RAPS, tiene mucha relación con los precios de la canola. Entonces, lo que suceda con el precio de la soya afecta al comportamiento de precios de la canola, o sea, lo beneficia. Entonces, vemos históricamente qué ha sido lo que ha sucedido con las exportaciones de soya semanales a diferentes países, ¿sí? Entonces, vemos acá cómo antes de la guerra comercial con la China, teníamos una actividad normal, ¿sí? Durante la guerra comercial, básicamente las exportaciones de soya desaparecieron, ¿sí? Muy puntuales, muy pocas, y nuevamente con la fase 1, el acuerdo de fase 1 comercial entre los Estados Unidos y China, nuevamente vemos una reactivación. Aquí está esta foto, digamos, un poco más detallada para ver cómo ha sido el incremento importante. Entonces, en lo que lleva del año, lo que llevamos del año, el total de compromisos de exportaciones, básicamente el 55% de las exportaciones han sido a la China. O sea, China definitivamente empezó a comprar soya de los Estados Unidos de una manera muy activa. Entonces, digamos, este resultado salió hoy. Frente a las perspectivas de lo que determina exportaciones de soya, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ellos estaban estimando que llegaríamos a niveles de 59 millones de toneladas, ya vamos por 51, o sea, estamos superando inclusive los niveles máximos de los últimos 5 años. Esta línea azul equivale al promedio de los últimos 5 años, o sea, el ritmo de exportaciones es muy bueno, muy positivo.
¿por qué están comprando los chinos? ¿Cierto? O sea, esa es una de las preguntas importantes. Entonces, aquí tenemos un gráfico interesante que lo voy a profundizar en la siguiente slide, y es, aquí tenemos una recuperación, o sea, los chinos están recuperando su producción de cerdos, ¿sí? Esta es la producción de cerdos de la China, esta es la recuperación que ellos han tenido, y también este es el precio doméstico, el precio interno de los cerdos, ¿sí? O sea, se ha incrementado gracias a la caída fuerte en la producción que ellos tuvieron, gracias a la fiebre africana, ¿sí? Perdieron mucha producción y la están recuperando pues para poder alimentar a la población. Aquí tenemos lo que es los inventarios de soya que ellos tienen por cabeza, ¿sí? Entonces vemos también cómo pues los inventarios se han incrementado, pero de todas maneras, pues con las perspectivas que hay, aquí lo tenemos, acá está lo que les mencionaba anteriormente, o sea, aquí está la recuperación que han tenido, una recuperación del 30% en la producción de cerdos, que buscan volver a incrementar como lo tenían en el año 2017. Eso lleva a que la demanda de China de parte de soya sea de 100 millones de toneladas. Y otro factor que es interesante aquí es que para los chinos también es rentable procesar la soya. Entonces, ellos pueden también comprar esa soya, procesarla internamente. Este es el margen de molienda o el margen de procesamiento. Está en niveles altísimos también históricamente respecto a los últimos 5 años. Entonces, para ellos también es atractivo comprar esa soya y poder seguir alimentando a sus cerditos, ¿no? Aquí tenemos los inventarios de soya, ¿sí? De las importaciones de soya que han hecho los chinos a la fecha. Vemos cómo ha superado niveles de los últimos años, o sea, los inventarios han crecido, pero la pregunta es, bueno, ¿van a seguir creciendo? Ese es otro de las preguntas que tenemos, y de la perspectiva de precios, hasta dónde más van a subir, ¿no? Con estas valoraciones que hemos visto. Y aquí tenemos quiénes han sido, digamos, los que han estado supliendo esa soya que ha estado demandando. O sea, básicamente son dos principales vendedores. Los Estados Unidos, ¿sí? Al inicio del año y a finales del año pasado, pues ha estado vendiendo su soya, ¿sí? Con una menor participación, y la mayor participación ha sido de Brasil hasta que se les acabó la soya, ¿sí? Ya Brasil no tiene en este momento soya, y por ese es otro factor que ha hecho que los precios se cambien a una perspectiva alcista. Y a partir de septiembre, ¿sí? Que es básicamente el principal proveedor ha sido los Estados Unidos, que como lo mencioné anteriormente, pues ya ha vendido el 45% de la soya a los Estados Unidos. Eso, si lo vemos en términos de precios de Brasil y los Estados Unidos, ¿sí? Vemos cómo los precios han estado de la mano, ¿sí? Básicamente subiendo constantemente a raíz de esta demanda fuerte que hemos visto de la China, y dado que Brasil está sin inventarios de soya en este momento, pues la demanda se ha ido, como lo mencionaba, a los Estados Unidos. Para concluir, digamos, en términos de lo que significa el acuerdo comercial, la fase 1 del acuerdo comercial, o sea, ¿en qué vamos con la fase 1 del acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos? En la fase 1 se firmó que la China tendría que comprar productos hasta de 33.000 millones en el 2020, año calendario, y 40.000 millones de dólares para el 2021. Si vemos, pues esos son montos muy superiores a lo que históricamente pues ha comprado la China de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces la fase 1 pues son números que realmente son muy superiores a lo que históricamente uno podría alcanzar. Los chinos han comprado, ¿sí? Han vuelto, digamos, a comprar cercanos a niveles de lo que veríamos entre el 2018 y 2017. Y la razón es porque realmente lo necesitan, no necesariamente porque quieran cumplir un acuerdo comercial. Ya con las perspectivas de Biden a cargo, digamos que las perspectivas son positivas en términos de la relación de los dos países,
y pues podríamos ver flujo adicional. Entonces ahora nos pasamos a qué es lo que está sucediendo en Sudamérica, ¿no? O sea, ya terminamos la foto de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. En Estados Unidos la producción y los inventarios, la producción es, digamos, baja respecto a la demanda. Eso nos ha llevado a que tengamos unos inventarios bajos. Entonces, el mercado se está preguntando, bueno, entonces, ¿de dónde vamos a sacar la soya? Y básicamente los principales participantes ahora pues son Brasil y Argentina, que entran a participar como proveedores, y vemos que en este momento pues ellos en esta temporada es temporada de siembra importante. En la siembra van avanzando tanto Argentina como Brasil, y para enero, febrero, marzo, o sea, para esta época ya vamos a saber, ellos van a estar cosechando, y cuando sea esa cosecha, pues ahí está la gran pregunta de si la producción va a ser lo suficientemente alta como para suplir esa demanda, y podríamos ver una corrección en los precios. Entonces, hay una gran pregunta que hay en el mercado en este momento. Otro factor que ha participado en el incremento en los precios que hemos visto. Acá tenemos los volúmenes de producción de Brasil a través de los años, ¿sí? Y estas líneas que vemos acá son las proyecciones de lo que puede ser un efecto La Niña muy negativo. Un efecto La Niña nos puede llevar a una producción de 121 millones de toneladas para Brasil. Una perspectiva más normal sería tener unos niveles de producción de 131 millones, y en el mejor de los casos que no haya efecto, podríamos tener una producción de 138 millones de toneladas para Brasil. Entonces, ahora básicamente el centro es qué va a suceder con la producción en Brasil, qué va a suceder con la producción en Argentina. O sea, si sumamos estas dos cantidades, pues es un buen volumen complementario a los 116 millones de toneladas que tiene los Estados Unidos en términos de producción. Entonces, la pregunta es cómo va a salir, cómo van a ser estos números de producción de acuerdo a lo que suceda con La Niña. Entonces, para ponerlo en perspectiva, aquí vemos, digamos, el porcentaje de humedad de lo que veíamos hace un año, ¿sí? Para la misma zona, ¿cierto? Para Brasil y para Argentina. Y lo comparamos con lo que estamos viendo ahorita en noviembre del 2020. Y vemos que obviamente los niveles de humedad son muy bajos en algunas regiones, sobre todo en las regiones de Argentina y también en el sur de Brasil. Entonces, por eso es que el mercado está preocupado, y las perspectivas de clima para los siguientes 2 meses pues van a ser claves en términos de la perspectiva de producción. Acá tenemos, digamos, las perspectivas de lluvias para lo que es el mes de noviembre y para lo que es el mes de diciembre. Digamos que hay mejores perspectivas en general. Sin embargo, pues como ustedes lo saben, el clima es de monitorearlo todas las semanas y ver cómo estarían evolucionando, porque obviamente dependiendo de esto vamos a tener resultados de producción. ¿Cómo queda la balanza, digamos, de producción, de oferta y demanda para Brasil? ¿Sí? Si terminamos con una producción de 131 millones de toneladas, y teniendo en cuenta que las exportaciones pues son importantes, podríamos terminar inclusive con unos inventarios de 2.5 millones de toneladas, también un poco ajustados, ¿sí? Si tenemos producción de 138 millones, como era el escenario positivo, pues esta foto va a cambiar radicalmente. Ya para ver, digamos, cómo se han comportado las exportaciones. Los brasileños han gozado de muy buenos precios en la soya y en general en todos los commodities, gracias a la fuerte devaluación que ha tenido el real y también el apetito de demanda tan fuerte que ha tenido la China. Entonces han superado inclusive los niveles de exportaciones mes a mes de los últimos 5 años. El promedio de los últimos 5 años, el máximo de los últimos 5 años es esta línea gris que vemos acá. Entonces, este año ha sido, digamos, estelar en términos de producción, y el acumulado
En total, básicamente llevamos 80 millones de toneladas, 82 millones de toneladas acumuladas exportadas de Brasil, bastante importantes. Estos factores que he mencionado, o sea, el clima, la perspectiva de una menor oferta global, perspectivas de demanda muy fuertes de parte de la China, ha llevado a que las primas estén súper altas, ¿sí? Entonces, estos son precios de primas de pasofondo en Brasil de soya y vemos cómo, si lo comparamos con los precios de años anteriores, pues los precios actuales son bastante altos, muy por encima de los históricos, ¿no? Y de los promedios históricos. Lo mismo pasa con las primas en Paranaguá. Todavía para enero el mercado está valorando pues precios altos, pero si vemos lo que está valorando el mercado para precios en marzo, ya vemos una corrección importante en los precios, o sea, ya no estamos por acá con precios históricos altos, sino que estamos nuevamente volviendo a los precios normales, digamos, de respecto a los últimos 5 años. ¿Cuál es el mensaje? O sea, el mensaje aquí es, el mercado en este momento está esperando que Brasil vaya a salir con una buena producción y que posiblemente los precios empiecen a corregir, posiblemente para finales de enero, inclusive febrero, marzo, tengamos nuevamente precios normales. Eso lo estamos viendo en toda la lista de precios que vemos, digamos, del mercado de contado también. En conclusión, digamos, los factores principales de Brasil. Los productores han vendido agresivamente la cosecha que en este momento están sembrando, ¿sí? Llevan vendido el 53% de la cosecha que en este momento están sembrando. Es decir, ellos sí tienen que salir con esa producción, sí o sí, porque ya tienen compromisos importantes. Y para tenerlo como perspectiva, han vendido el doble de lo que en promedio han vendido en los últimos 5 años a este momento. O sea que las ventas han sido bastante agresivas, aprovechando obviamente los niveles de precio que estamos viendo actualmente, ¿sí? El hecho de que tengamos estos niveles de precio fuertes, pues ha llevado a que los brasileños estén bastante agresivos vendiendo. Hay factores adicionales, o sea, que están favoreciendo los precios, ¿no? El mercado de biodiesel, también con muy buena demanda para todos los que son productos energéticos, y también el fuerte ritmo de las exportaciones de carne, que también ha llevado a que ellos también tengan que tener demandas de soya internamente. Entonces, como lo ven, pues digamos, factores muy al alza en este momento que han llevado a que los precios sean tan importantes en los commodities. Acá tenemos el Bloomberg Commodity Index, es básicamente la canasta de commodities, una canasta de commodities que tiene productos agrícolas, energías, también metales, y la valoración. O sea, aquí vimos la fuerte caída después de que hubo el primer caso acá en los Estados Unidos. Esta línea blanca es el primer caso de COVID, el primer caso del virus que vimos acá en Estados Unidos, la fuerte caída cuando empezaron a incrementarse los casos. Aquí vemos la reversión de cuando la Reserva Federal hace una política monetaria flexible, es decir, bajas tasas de interés y pues activamente dando liquidez al mercado, y también una política fiscal de ayuda a la economía, ¿no? Entonces eso llevó a una fuerte valoración de los commodities, y ahorita estamos preguntándonos, bueno, ¿qué va a suceder? O sea, después de este incremento del 25% en general en toda la canasta, ¿cuánto más pueden subir los precios? Y acá está el dólar, ¿sí? La relación que estamos viendo al inicio de la presentación. O sea, primero una reevaluación del miedo de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Se fueron los inversionistas al dólar, y después de que bajaron las tasas de interés y hubo esa ayuda fiscal, pues el dólar se devalúa. Entonces la pregunta aquí es la misma que estábamos haciendo anteriormente, o sea, ¿cuánto más se puede devaluar el dólar? O si se va a reevaluar y va a quedar en esta zona, ¿no? De todo esto, pues los fondos han participado, como lo mencionaba, activamente. O sea, los fondos han comprado, así como lo vimos en el gráfico anterior, han participado activamente comprando commodities, sobre todo desde la segunda mitad del año, y vemos acá cómo han pasado ellos
de una posición vendedora, esto es una posición vendedora, a una posición compradora muy fuerte. Esta zona gris es básicamente los máximos y mínimos de los últimos 5 años, es decir, cuánto ellos en promedio compran en los últimos 5 años, y lo máximo que han comprado pues ha llegado hasta estos niveles. En estos momentos estamos superando, o sea, estamos casi que doblando los volúmenes de inversión que ellos han hecho en las posiciones del mercado de soya, y continúan comprando también en los derivados, en aceite y en harina, con posiciones también históricamente altas. Entonces, la pregunta es, ya está un poco preocupante, ¿sí? Esto, pues en el momento en que ellos consideren, o sea, en el momento en que las perspectivas de clima mejoren y que tengamos una respuesta positiva en términos de producción en Brasil, pues los fondos van a salir de estas posiciones y eso generaría una caída en los precios de la soya y sus derivados. Entonces, en conclusión, básicamente lo importante aquí, en resumen, es tener en cuenta pues qué es lo que va a suceder con los Estados Unidos y la China, su relación comercial, qué va a suceder con el dólar y qué va a suceder con el clima en Sudamérica para definir esos precios. Y ya para terminar, pasando muy brevemente al mercado de la avena, o sea, la avena, digamos, en términos de producción, los principales participantes son la Unión Europea, con una producción de 8 millones de toneladas, le sigue Canadá, Rusia y Australia. Y la Unión Europea, de esos 8 millones que produce, 7 millones los consume, ¿sí? También Canadá básicamente consume la mitad de lo que produce, Rusia casi todo lo que produce, y pues básicamente también en términos de demanda los otros jugadores importantes son los Estados Unidos, China y México. Entonces, este similar comportamiento que hemos visto en los demás commodities, lo hemos visto también en cierta medida en la avena. O sea, la avena ha tenido una valoración del 20% en precios este año, también desde mitad del año, cuando ya, digamos, sufrimos una recuperación en general en todos los commodities. Esta fuerte alza que vimos al inicio fue también porque cuando hubo la crisis, la avena es uno de los productos básicos que se demanda, ¿sí?, para el desayuno. Entonces vimos un incremento en el precio fuerte. Aquí volvió y se reguló debido a las perspectivas de crecimiento y de reducción de incremento en los casos, de reducción en el crecimiento económico, y nuevamente se recupera, ¿sí? Y si lo vemos en términos de los niveles de precio históricos, la avena también ha gozado este año de precios muy favorables versus los últimos precios de los últimos 5 años. La línea azul oscura es el promedio de los últimos 5 años, entonces pues estas ganancias han sido, digamos, también acompañadas del mercado de la avena. Esto es todo lo que tengo para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Yami. Sí tengo aquí una consulta. Me preguntan que en virtud de estas posibilidades, ¿cuáles son las oportunidades y fantasmas de alguna manera de que los precios altos hoy día se mantengan de cara a la cosecha en Chile, al primer trimestre, tal como se le preguntaba a Cristian, de cara a la situación actual? Oportunidades y fantasmas de alguna manera en la consulta. No hacen. Pues las oportunidades, o sea, yo pienso que en América Latina, digamos, los que lideran un poco el comportamiento de los precios en general y como el comportamiento de acuerdo a las oportunidades son los brasileños. Los brasileños han vendido, como lo vimos en la presentación, el 55% de la cosecha que están sembrando, porque dicen, estos precios los tengo que aprovechar, y vendieron agresivamente, como lo vimos también, o sea, a niveles de exportación y a niveles de producción, toda la cosecha de la temporada pasada, muy agresivamente, tanto que se quedaron sin soya, ¿sí? Ahora están pidiendo la soya de otros países, bajaron los niveles de importación, las tarifas de importación, el gobierno recientemente, por las demandas de soya interna que tienen. Entonces, digamos que el mensaje ahí sería, pues, a precios históricamente altos,
lo ideal sería aprovecharlos, ¿no? Porque si Brasil sale con una producción de 137 millones de toneladas, es una muy buena producción y cambiaría la foto drásticamente. Entonces ahí podríamos ver una corrección en los precios y también una corrección, o sea, una salida de los fondos de inversión en estos commodities. También nos consultan, Yamile, ¿cuál es el factor de especulación en el mercado de los commodities agrícolas y cuánto pudiese incidir la entrada o salida de fondos especulativos afectando el precio? Los fondos, para que tengamos una perspectiva de cuál es su participación, en términos de lo que es el mercado de la Bolsa de Chicago, en la soya y en sus derivados están participando entre un 20 y un 30% del total de la posición del mes actual, ¿sí? Entonces, ellos sí tienen un factor de participación importante y obviamente en el momento en que decidan salir de esa inversión, porque ya piensen que los precios no necesariamente van a seguir valorándose, pues pueden incidir en el precio drásticamente. Y en términos de especulación, o sea, realmente como lo vimos, o sea, no hay necesariamente un factor muy alto en términos de especulación. ¿Por qué? Porque la demanda de China está ahí. O sea, China la hemos visto comprando semanalmente cantidades importantes de soya, no solamente de los Estados Unidos, sino de Brasil también. Hemos visto también un reflejo en los precios de base muy importante, derivado principalmente de esa demanda fuerte que hemos visto de China, que es que como lo explicaba Cristian también en su presentación, es el que mejor está en términos de crecimiento económico y de perspectivas de crecimiento y de normalización. Entonces, una de las cosas importantes es que dentro de su política de los próximos 5 años, una de las razones que ellos dieron es necesitamos tener inventarios y por eso los inventarios que viste de soya pues están en niveles altos históricos. Es difícil entender cuánto más pueden demandar los chinos en este momento. O sea, para mí ya la soya está cara, o sea, con un incremento del 50% en precio, pues yo pienso que los chinos también van a pensar, bueno, yo pienso que compramos cuando esté un poquito más bajo el precio, o sea, no necesariamente comprar en máximos históricos. Entonces, eso es otro factor que puede llevar a que los precios se reduzcan, tomen un respiro y que las cosas empiecen un poco a normalizarse. O sea, la respuesta la vamos a tener para enero ya, yo creo que ya tendríamos, digamos, como la foto final de qué podríamos tener, digamos, en términos de perspectiva de precio. Ok, en virtud de la hora, y la verdad que estamos nos pasamos un poco del cronograma que teníamos contemplado, solamente agradecer mucho a Yamile y a Cristian, muy claras sus presentaciones. Hay varios agradecimientos y felicitaciones aquí en los comentarios, así que le agradecemos mucho que se hayan podido sumar a esta conferencia. También, para finalizar, agradecer a todos quienes pudieron participar de esta conferencia, al trabajo que han realizado y han construido junto a empresas Agrotop en los últimos años, y esperamos con ansias todos en Agrotop que sigan trabajando con nosotros esta cosecha y los próximos años también. Así que muchas gracias por su participación y las consultas que quedaron pendientes las enviaremos por correo electrónico, ¿no? Muchas gracias.